y iniciamos con los personajes de la Biblia que ayunaron, que nos inspiran a seguir ayunando. Hoy el día va a ser muy especial, porque hoy hablaremos de las mujeres en la Biblia. Empezaremos con Esther. Quiero que antes de que saludemos a nuestro invitado y primero que todo darle la honra y gloria al Todopoderoso, porque Él es el que permite que seamos canales de bendición. Sin Él no seríamos nada. Con Él todos somos, sin Él nada somos. Entrando en materia, hoy hablaremos en este personaje de este video de Esther. Esther, vamos un poco a la derivación persa antigua, que es Estara, que significa estrella. En la tradición hebreica dice que era más bella que una estrella en la noche. Esther, en el relato bíblico, era la hija de Abinail, de la tribu de Benjamín, una de las más que constituían el reino de Judá, cuya élite conoció el exilio en Babilonia 586 años antes de Cristo, para poder obtener años después el permiso de volver a su tierra natal por medio del edicto persa 537 antes de Cristo. La Biblia relata, además del proceso por el que pasa Esther para llegar a ser reina, el valor de la fe que tiene en Adonai al querer salvar a su pueblo, a pesar de sacrificar su posición como reina e incluso arriesgar su propia vida. ¿Qué mensaje nos enseña la historia de Esther? ¿Qué tiene que ver con el ayuno? Bueno, quiero que, primero que todo, le demos la honra y gloria a Dios. Pero hoy tenemos un invitado especial, el pastor Ever Bautista, para el cual pido, primero que todo, lluvia de bendiciones por medio de la eterna voluntad de Jesucristo amado. Pastor, muchas gracias por estar aquí y por invertir en el reino de Dios. Un día me lo dijiste, somos la misma iglesia, es el reino de Dios. Bienvenido. Sí, David, gracias por esta invitación. Les saludo hoy a usted y a todas las personas que están participando de este ayuno. Entraron en este tiempo especial con el Señor, sabiendo que el ayuno trae respuesta, que un ayuno es una arma poderosa que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ver su gloria, su intervención a nuestro favor. Correcto, pastor. Gracias. ¿Qué tal si entramos un poco en materia y nos adentramos a la historia de Ruth? Antes de empezar la intervención, quiero que recordemos este fragmento que pudimos sacar y profundizar. Dispuesta a morir cumpliendo el propósito por el cual había sido puesta en la casa del rey, Esther revela un corazón lleno de amor, obediencia y temor a Dios. Jesús nos llama a tener esta misma actitud frente a los demás. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida para sus amigos. Escuchemos. Hoy vamos a hablar de una mujer que está en la Biblia, que está en la palabra, un libro llamado Esther, que fue escrito porque una mujer judía, muy joven, que el Señor convocó, porque fue Dios quien la llama. Y bueno, vamos a relatar un poco la historia de esta mujer. En esos tiempos, el rey que estaba hizo un banquete de 180 días y dice que al final hizo uno de 7 días más. Pero su esposa, Vasti, fue llamada en el último día y ella no atiende al llamado del rey. Y dice allí la historia que el rey se enoja en los primeros capítulos del libro de Esther y pregunta a todos los príncipes que estaban con él qué se debía de hacer.
y a los sabios, y ellos le dicen que esta mujer debe ser destituida y él debe proclamar o debe hacer reina a otra persona, a otra mujer. Porque si él no lo hace, las mujeres pues no van a respetar a sus esposos, no se van a sujetar. Y al rey le parece bien y convoca y manda a buscar mujeres hermosas, de hermoso parecer, doncellas, mujeres vírgenes de todas partes. Y en ellas entra Esther. Esther era una mujer, una joven huérfana. Sus padres habían muerto, pero tenía un tío llamado Mardoqueo. Y ese tío la había adoptado como su hija. Y Mardoqueo la había instruido y la había educado. Y Mardoqueo le dice que no declare de ella de dónde es, cuál es su pueblo, cuál es su identidad. Y dice que esta mujer desde un inicio haya gracia delante de las personas, de los eunucos y delante del rey, porque era una mujer de hermoso parecer. Pero hay un enemigo llamado Amán. Se levanta un hombre que está muy cerca del rey, y este hombre sale un decreto que todo el mundo debe de inclinarse a él, pero Mardoqueo no lo hace. El tío de Esther no lo hace, y al no hacerlo se desata la ira de este hombre, y había querido quitarle la vida a Mardoqueo, pero no lo hacía, y entonces decide destruir el pueblo judío, y habla con el rey, y le dice que hay un pueblo en todas las provincias, que es un pueblo que tiene costumbres diferentes a las de ellos, y que debe de ser destruido. Y cuando Mardoqueo se entera de esto, Mardoqueo rasga sus vestidos y dice que va caminando, clamando y vestido de cilicio, y se para a la puerta del rey, del palacio. Y entonces, al verlo, Esther se entera, y Esther manda vestidos para que él cambie sus vestidos, pero él no acepta esto. Entonces se lo hacen saber, y él le manda una razón a Esther de interceder ante el rey por los judíos. Pero no era lícito que alguien entrara ante la presencia del rey si no habría sido llamado. Y Esther le envía una respuesta diciéndole que todo aquel que entre allí sin haber sido llamado, pues el decreto es que muera, dice en el capítulo 4. Entonces Esther dijo a Tat que le dijese a Moisés, versículo 10, 4:10, que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo aquí le está hablando y le está enviando las razones. O sea, era apremiante lo que estaba sucediendo. Iban a destruir a los judíos. Pero Esther también le dice: no puedo entrar, no he sido llamada. Sin embargo, Mardoqueo, con la sabiduría de Dios, le habla, y en el versículo 16 dice: ve y reúne. Esther dijo en el 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver
al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y Esther toma una decisión. Pero Esther no entra sin antes de entrar en una temporada, en un tiempo de ayuno y oración. Esther parece que conocía el poder del ayuno, porque aunque no era lícito y aunque no era posible que alguien entrara si no había sido llamado, ella sabía que había un poder en el ayunar, en el de entrar en un tiempo especial con Dios, y antes de presentarse al rey, ella se iba a presentar ante Dios en ayuno y oración. Antes de ir allí a ese lugar donde no podía adentrarse sin ser llamado, pero había algo apremiante, había una urgencia y alguien tenía que hacer algo, porque esto era que todo el pueblo judío iba a ser destruido. Y cuando alguien entra en ayuno, entra en la presencia del Señor a clamar, es porque es esa persona que sabe que hay que hacer algo, que la situación que se vive, lo apremiante, lo difícil, la dificultad, necesita una salida y alguien tiene que levantarse a buscar la salida, a buscar la solución. Y en este caso es Esther, pero Esther sabe que la salida y la solución inclusive no estaba en el rey, estaba en Dios, y que primero tenía que entrar en ese tiempo de ayuno y oración con el Señor, y entonces Dios le daría gracia. Entonces Dios iba a intervenir, pero le dice: ve y dile a Mardoqueo que entren ellos también en ayuno, que ayunen por mí, yo también lo haré. Y hay una unidad. Y dice que Mardoqueo hizo todo como ella le mandó decir. Entra en ayuno todo este pueblo que iba a ser destruido, todo este pueblo que estaba en un plan de muerte, en un plan de destrucción, porque había un hombre enemigo de ellos que los quería destruir. Y nosotros sabemos que hay un enemigo que quiere destruir nuestras vidas, que quiere destruir nuestras familias, que quiere destruir nuestras casas, que quiere destruir nuestros hogares, nuestros hijos. Pero cuando alguien se levanta y entra en ayuno, entra en ese poder del ayuno y de la oración, entonces nosotros vamos a ver qué es lo que pasa cuando alguien ayuna. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando alguien se mete en un tiempo, en una temporada de ayuno y oración. Aunque habían planes de muerte, aunque habían planes de destrucción, alguien se levantó a ayunar y a orar. Esther y todo el pueblo. Y mire lo que dice en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 4 y 5. Vamos a ir leyendo algunos versículos para poder ir mirando lo que sucede cuando alguien entra en ayuno y oración. Aunque habían decretos de no poder entrar, Esther, después de este tiempo, estos 3 días de ayuno, entra allí en el patio del rey. En el capítulo 8, versículos 14 y 15 dice: entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Versículo 5. Y dijo: si le place al rey, si he hallado gracia, delante del rey, delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se ordene, que se dé orden escrita para revocar las cartas que se autorizaron, que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey.
Esto es Esther capítulo 8, versículo 4 y 5. Y dice, no tenemos el tiempo de leer todo el libro, pero para los que están en el ayuno y la oración pueden leerlo. Y nos damos cuenta que después de esta mujer haber ayunado por 3 días y 3 noches, entra en los capítulos anteriores, habla como ella entra y haya gracia, y el rey extiende el cetro, y lo que no podía hacer, ahora lo pudo hacer. Pero lo que me llama la atención en estos versículos es que dice que revocasen el decreto que había dado Amán, enemigo de los judíos, para destruirlos. Y hoy lo que Dios nos quiere decir es que en el ayuno, en el poder del ayuno y la oración, los decretos que se levantaron en contra nuestra son revocados. Los decretos de muerte, de destrucción, de enfermedad, serán revocados cuando un pueblo, cuando una persona entra en ayuno y oración. Cuando entra en esa temporada con el Espíritu Santo al ayuno y a la oración, entonces esos decretos son destruidos, son revocados. Y mire lo que dice en el versículo 15 y 16 del mismo capítulo 8. Y salió Mardoqueo de delante del rey, porque ahora Mardoqueo también es honrado. Mardoqueo había hecho algo antes a favor del rey y por eso no había sido recompensado. Pero ahora también Mardoqueo, el tío de Esther, es recompensado. Y ahora este hombre está en un lugar de honra. Y dice allí que después de que Esther habla, entonces hacen un edicto para que se levante el pueblo judío en defensa y pueda enfrentar a sus enemigos. Después de que alguien dentro en el poder del ayuno y la oración pueda enfrentar a esos enemigos que vienen en su contra para destruirlo. Y mire lo que dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino púrpura, la ciudad de Susa. Entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Esto es lo que va a tener una persona que entra en el ayuno y la oración. Después de entrar en este tiempo de ayuno y oración, entonces vendrá luz y alegría y gozo y honra. Dice el 17 del capítulo 8 de Esther: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ahora los judíos se habían levantado en defensa, y entonces dice la palabra que en toda la provincia donde habían judíos y había llegado el mandamiento, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete. Yo no sé si eso le dice algo a usted, pero habrá un día de alegría y gozo y de banquete y día de placer, dice la palabra del Señor. Y en el capítulo 9, versículo 1 dice: en el mes de 11º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Lo que hoy te voy a decir es que lo que el enemigo había planeado en contra tuyo, sucederá lo contrario. Donde él había hablado de destrucción, habrá restauración. Donde habría dicho muerte, habrá vida. Donde había dicho que algo se secaba, reverdecerá. Donde había dicho que algo terminaba, comenzará. Habrán nuevos comienzos, habrán días de banquete, días de alegría, días de placer, habrá celebración, porque todo aquel que se entra en el ayuno y en la oración, Dios le da la victoria, y lo que era imposible se volverá posible, porque no era posible que Esther entrara, pero después de 3 días y ayuno, ella entra al patio del rey y haya gracia, y el cetro es extendido y dice: pídeme lo que quiera, que hasta la mitad del reino te daré. Y es allí donde esta joven habla al rey y le llama a un banquete, lo invita a él y a Amán, a su enemigo. Y después de todo esto, ahora ella le dice lo que sucede. Y todo lo que había planeado Amán en contra de ellos, allí dice la palabra que había preparado una horca para Mardoqueo, y en esa misma horca él se ahorca porque ve que sus planes no funcionan.
Lo que yo le digo es algo. Todo aquel que entra en el poder del ayuno y la oración, los planes de Satanás quedan inoperantes en su contra. Porque todo lo que pensaban hacer en contra del pueblo judío, ahora no lo pudieron realizar. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Ever. Gracias por ese aprendizaje que nos estás dejando hoy. Bueno, cerremos esto con una oración. Caballero Bautista, Pastor Ever Bautista, no sé si nos pueda regalar una oración para cerrar este espacio, pero continuando, porque lo que se viene hoy es bendiciones, porque las mujeres son bendición. Voy a orar por todos y cada uno de los que están en esta temporada de ayuno y oración. Padre, yo te doy gracias por la vida de David Campos. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a todas las personas que están unidas en ayuno y oración y creo que habrá día de banquete, de alegría, de placer, de celebración, bendito Dios. Y que lo imposible se volverá posible para ellos, Padre. Y que lo que se había decretado en contra de ellos, Padre, es revocado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendito Dios de Israel, Señor. Se revocan los decretos en contra de este pueblo, Dios mío, que decidió de entrar en ayuno y oración en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y lo que se había decretado hacer en contra de ellos, Padre de la gloria, se volverá a favor de ellos en el nombre de Jesús, porque esto fue lo que pasó con este pueblo judío. Lo que venía en contra ahora era a favor de ellos y ellos pudieron levantarse en defensa, bendito Dios de Israel, Señor. Este pueblo se levanta en defensa, se levanta, Padre de la gloria, a enfrentar al enemigo y serán, Padre, victoriosos en toda esta situación que estaban viviendo, bendito Dios de Israel. Verán tu gloria así como la vio Esther y todo el pueblo judío. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Bendiciones para todos. Bueno, amén, amén y amén. Ha sido interesante entender la obediencia, entender el sacrificio, la sumisión. Desde ahí empieza a ayunar. Recuerda ese ayuno de Esther. No te olvides de las enseñanzas que hoy nos trae el Espíritu Santo a través de este varón. El Señor Jesucristo te bendiga, te ama, te respeta y te honra. Tu amigo en Cristo, David Campos Vargas.